todos, estamos en esta oportunidad, vamos a tener una grata y amena conversación con uno de nuestros grandes amigos, maestro, versátil, compositor y pianista venezolano, que radicado en Los Ángeles desde hace unos años, va a estar hoy con nosotros conversando un poco de su carrera musical, de sus impresiones, expectativas, y no hablo más que del maestro Osmaro Ruiz, que está en Los Ángeles. Bienvenido, maestro Osmaro, que va a estar hoy con nosotros en música a un solo tono. Mil gracias por la invitación, de verdad. Es bien, bien bonito poder conectar contigo y con todos tus oyentes, de verdad. Maestro, quisiéramos iniciar esta pequeña conversación con usted. Bueno, primeramente agradecerle esta conexión. Igualmente, que nos pudiera comentar un poco su inicio en Venezuela, esa época donde antes, a mediados de los años finales 70, 80, donde usted estuvo aquí con grandes artistas también nacionales y compartió tarimas, bueno, con muchos de ellos, con Ilan, con Soledad Bravo, entre muchos otros. ¿Nos puede hablar un poco de ese ambiente musical que había en ese momento en Venezuela y el trabajo que se estaba realizando? Bueno, en aquel momento, justo en la transición esa de los años finales de los años 70, comienzos de los años 80, am, comienza un movimiento bien interesante, ¿no? Por supuesto, sin menospreciar las cosas que estaban sucediendo antes, ¿no? Que había, mm, se estaba hirviendo esa cantidad de talentos, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Lo de Jerry Well eh, los grandes talentos como eh, Vinicio Ludovic, que tenían esos proyectos bien interesantes, bien de vanguardia, este, pero es el inicio de estas dos compañías discográficas que comienzan a ser como rivales, ¿no? Pero al mismo tiempo ah, crean esta efervescencia de trabajo y de propuestas de lado y lado, ¿no? Entonces estaba por un lado sonográfica y que, bueno, que era más asociada en la mente por los artistas del Canal 2 y Sonorodden, que era más asociada con los artistas del Canal 4. Y esa es justamente la época en la que yo me gradué de bachiller. Yo estaba estudiando en la Universidad Simón Bolívar, estudiaba biología. Y durante esos 3 primeros años de la carrera de biología, yo comencé mis primeros trabajos. Ya yo venía tocando pianos desde chiquito, pero este, yo comencé a hacer unas grabaciones. Creo que mi primera grabación fue con Mayra Martí. Y poco después de eso, con José Sevillano, con Jesús Sevillano. Y arranqué, es como me empezó a regarse la voz, qué sé yo. Pude conocer a una persona que fue instrumental en mi, en llegar al trabajo de los estudios, que fue Jorge Spiteri, ¿no? Jorge estaba recién llegado de Londres y comenzó a hacer una cantidad de proyectos, producir una cantidad de proyectos bien interesantes, con un sonido muy bien hecho, ¿no? Él traía esa onda bien afianzada de las producciones de rock y de pop inglés. Entonces tenía ese sonido, él conocía el sonido y él fue responsable, ¿no? Realmente de invitarme a ser parte de eso, de sus producciones, y entonces comencé a grabar bastante con él. ¿Y qué sucede? Que en medio de todo esto, bueno, se va corriendo la voz, se va corriendo la voz, y me llaman para ser parte de la banda
de Soledad Bravo, que en aquel momento tenía a Eduardo Espósito en el bajo, eh, a José Velázquez, el Patúo, en el bajo, a, creo que era Iván Velázquez en la batería, creo, al comienzo. Y yo tocaba el segundo teclado, pero eh, yo tenía como 18 años, 17 o 18 años cuando comencé a tocar con Soledad. Y Soledad en aquel entonces, y pienso que todavía, era una de las artistas con más penetración internacional, ¿no? Y ya a esa edad, déjame ver, entré a la universidad con 15 años, 16 años, ya para los 19 años, 18 años por ahí, estaba en tercer año de la carrera, ya yo había viajado con Soledad tanto, y todo cuanto festival había en Europa, en el Caribe, en Sudamérica, y tocando una música de muy alto nivel y muy respetada, porque es una música realmente rica, ¿no? De folclore, de cultura, de poesía. Entonces, imagínate, para un muchacho de 18 años, 19 años, yo no lo pensé dos veces y abandoné la carrera de biología. También abandoné la guitarra clásica, que era mi instrumento en el conservatorio. Me estaba graduando a los 18 años, me tocaba, era mi graduación. Yo ni siquiera me presenté en el examen final, porque ya yo, a pesar de que consideraba que era un buen estudiante de guitarra, pero no me identificaba con el instrumento como me identificaba con el piano. Entonces, también desistí de la guitarra a última hora, no me presenté en el examen final y realmente la vida de músico viajero fue lo que me enganchó, ¿no? La capacidad de saber que yo podía estudiar, practicar y al mismo tiempo tener contacto con diferentes públicos de todas partes del mundo, es algo muy, muy llamativo, ¿no? Aparte de que muy bien remunerado. Entonces, bueno, y eso coincide con la llegada de estas dos compañías gigantes de discos, Sonorodben y Sonográfica. Y, y bueno, y eso es lo que hace que creó el caldo de cultivo para una cantidad, toda una generación de músicos, ¿no? Que parte de ahí, de esos músicos. Por un lado estaban los artistas como Giordano, Ilan, eh, mm, Melissa, Franco de Vita, estaban. claro, Franco De Vita, pues estoy tratando de acordarme de los del lado de Sonográfica, que eran Giordano, Sonográfica, Ilan, estaba Colina, sí, Daiquiri, Daiquiri, todo eso. Adrenalina Adrenalina Caribe, Caribe, con creo ellos que Sergio Pérez, y por el lado sonográfica, que estaba pero Melissa, Jorge Aguilar, Guillermo Dávila, y yo tocaba con todo eso, ¿no? Y fue una época muy, muy interesante que yo creo que es muy difícil para cualquier persona en cualquier parte del mundo, imaginarse, ¿no? Que haya existido un país en el cual un músico pudiera haber hecho tan buena vida, porque el músico generalmente se las pasa bien, bien dura, ¿no? Es una carrera con mucha incertidumbre económica, ¿no? Pero toda esa época fue una época de una bonanza increíble. Yo le cuento a la gente que yo me bajaba de dirigir la banda de Melissa con mi atuendo rockero y después me iba al día siguiente a tocar con Giordano, ¿no? Otra propuesta musical diferente y otros parámetros, ¿no? Musicales
Y eso se cuenta y no se cree, pues, porque era una cosa casi que diaria, era un movimiento diario. Sí, Bueno, y creo que fue una explosión musical, maestro, fue una explosión musical, una revolución musical, específica, como usted lo dice, en Venezuela. Tan así que, bueno, se crearon hasta teatro. Yo recuerdo Mata de Coco, que lo tenían, una de las disqueras, era su centro de operaciones para mostrar en vivo su talento. Y por exacto, el otro lado también los canales, como bien lo dice, hacían competencia entre ellos como tribuna de mostrar esos talentos. Y en ese entonces, en esa experiencia que usted estaba disfrutando y aprovechando también de tener ese conocimiento, compartir con tantos músicos y siendo tan joven, que además de los viajes, ¿qué lo engancha a usted de que sea la música comercial, si se quiere, y no la música académica? Porque me dice que estaba estudiando música, digamos, guitarra clásica en el conservatorio. Y sí, aunque bueno, no se escapó de la música porque siempre la tuvo. bueno, la formación mía fue estrictamente clásica. Yo estudié en la universidad, en el conservatorio, la Escuela Musical Juan Manuel Olivares, ¿no? Ahí fue donde hice todos mis estudios teóricos, historia musical, estética, todo aquello. Más el instrumento, los 8 años de la carrera de guitarra. Ah, eso no, en ningún momento lo perdí, este, porque a pesar de que en todo lo demás, todo lo que es la música popular, me considero mm, 98% autodidacta, ¿no? Pero todas esas reglas, todos esos parámetros, todo ese vocabulario, yo lo tuve que procesar por mis propios medios, ¿no? Yo tuve muy poca instrucción oficial, ¿no? Oficialmente nunca tuve un profesor. Eh, yo le quitaba un poquito a cada uno, ¿no? Ah, recuerdo haber tenido unas cuantas lecciones con Jerry Well. Este, fueron muy pocas, contadas con los dedos de una mano, donde él me ayudó a más o menos poner en claro ciertas cosas muy básicas, ¿no? Y recuerdo haber tenido unas cuantas lecciones también con Olegario Díaz, que acababa de regresar de Berkeley. Bueno, él había ya estado en Berkeley, pero él estaba después en Nueva York, y entonces se hablaba mucho de Olegario Díaz. Y, y para mí era uno de mis héroes, ¿no? Y todavía es, ¿no? Es una persona que sabe mucho y en aquel momento, imagínate llegar, que esta persona llegara de Nueva York con todos esos créditos de gente que había tocado y él me aceptó como estudiante. Yo pude ver unas pocas lecciones también, también contadas con los dedos de una mano, donde me más o menos me enseñó el norte, ¿no? Y las nociones básicas. Aparte de eso, todo yo lo tuve que procesar por mi propia cuenta. Y la única manera que yo tenía de entender, porque yo siempre he sido de la gente que yo no me gusta repetir las cosas sin saber lo que estoy repitiendo, ¿no? Entonces, y eso es un método que le funciona a muchos músicos, pero no me funciona a mí. Yo nunca he podido aprenderme algo de memoria y tocarlo de memoria. Soy malísimo, tengo una memoria musical muy mala y no me gusta, ¿no? Cada vez que yo sé que algo está de memoria, le quita, para mí le quita ese saborcito a lo desconocido, ¿no? Entonces, todo lo que yo tuve que aprender, lo tuve que procesar a través de esa óptica clásica. Entonces, la armonía de jazz, todo eso, todas las permutaciones, toda la cuestión de las progresiones alternas, todo eso yo tuve que buscarle la vuelta a partir del conocimiento que yo tenía de armonía tradicional, que es bastante básica, ¿no? Pero
pero que prepara a entender ciertos sistemas de modulación, este, y así fue. Entonces, llegar a estar en un ambiente donde yo podía hacer eso de noche, porque yo tocaba todas las noches en un club que se llama Juan Sebastián Bar, que ha sido la universidad, la escuela de todo el mundo que quiere tocar jazz en Venezuela, pasa por Juan Sebastián Bar. Y yo estuve ahí todas las noches por años. Entonces, ahí yo podía practicar todo eso, ¿no? Esa era la escuela. Todo lo que yo pensaba y todas las notas que yo tomaba en mi casa, después en la noche yo trataba de aplicarlas. Pero después entonces está la aplicación al mundo, al otro mundo, ¿no? ¿Cómo yo aplico, cómo yo dosifico eso para tocar con Ilan? Bueno, con Ilan eso es un músico muy especial, porque tiene una profundidad armónica muy palpable, que invita también a utilizar una cantidad de cosas, ¿no? Pero también Giordano, la música de Giordano era muy rica. Y cuando no podía utilizar eso, entonces utilizaba las otras artistas con los que yo tocaba para desarrollar otras cosas en las que no me había fijado. Por ejemplo, cuando yo tocaba con Melissa, era la cuestión de cómo liderizar una banda, ¿no? Cómo poder ser el director, estar pendiente de todos los detalles, estar pendiente de la cuestión de los sonidos, programar un show. Igual con Jorge Aguilar, ¿no? Que hicimos muchas giras juntos, ¿no? Y era eso, ¿no? Era cómo tocar un show perfecto, cómo tocar, que es algo que, como te digo, yo nunca podía aprender cosas de memoria ni tocarlas perfectas. Entonces, esa fue mi preparación, ¿no? Mi
Y cuando usted, en el año 89, si no me recuerdo, decide moverse de Venezuela a, a los Estados Unidos, ¿qué lo motivó o qué lo lleva a irse a Los Ángeles específicamente? ¿Hubo algún incentivo, algún, digamos, algún llamado de algún artista en particular o simplemente fue porque decidió en algún momento evaluar varias ciudades y irse a Los Ángeles y no a Nueva York, que siempre se ha caracterizado por ser la casa del jazz, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hubo un poquito de todo. Am, en el año 86, a ver si, año 86 más o menos, mi mentor musical, yo tuve, bueno, hay tres mentores de los cuales dos fueron no oficiales y uno oficial, ¿no? Pero yo los quiero a los tres y les doy el crédito por toda la vida. Mi primer mentor así que me motivó y del cual aprendí una cantidad de cosas, aunque no fue, yo nunca se las pedí, ni él nunca me las dio, pero yo se las robé, fue Pedrito López. Yo iba a ver, yo era menor de edad y yo me iba del colegio o del conservatorio, donde estuviera, yo siempre hallaba la manera de irme a Juan Sebastián Bach a ver tocar a Pedrito y sentarme en la barrita con un juguito, porque era menor de edad, y tomarme ese juguito en el transcurso de 2 horas, ¿no? Y verlo tocar. eh, y al mismo tiempo procesar, ¿no? Yo nunca llegué, o sea, yo no recuerdo haberle preguntado a Pedrito qué fue eso que tocaste, o explícame eso. Yo lo escuchaba, lo escuchaba, lo escuchaba, lo escuchaba, lo escuchaba. Y trataba de acordarme, en el camino a casa trataba de acordarme de lo que había escuchado y cuando llegaba a mi casa trataba de tocar algo que se pareciera. Y más o menos en ese transcurso de tiempo en el cual uno escucha y uno se acerca al piano, muchas cosas cambian. Entonces, bueno, resulta que las cosas que yo terminaba tocando no eran exactamente las que él tocaba, pero más o menos era mi versión, ¿no? Entonces, por eso digo, siempre le doy el crédito. Él fue realmente uno de mis inspiraciones más fuertes, ¿no? Después entra a quien considero mi mentor musical oficial, que fue Chuchito Zanoja, que considero el músico realmente más profundamente inspirado y- e informado que tenemos en Venezuela, ¿no? Junto con Aldemaro Romero, pienso, la gente considera a Aldemaro nuestra gloria musical. Yo pienso que también Chuchito Sonoja es un artista fuera de serie, compositor fuera de serie, con un conocimiento muy vasto. Y en esa época él tenía una compañía de producción de televisión, de música de radio y televisión, y él estaba a punto de cerrarla. No me acuerdo cuáles eran sus motivos, pero él quería ya retirarse. Y él era muy joven, estaba en sus 40 años apenas, 40 y tantos. Y yo decía, ¿cómo te vas a retirar a los 40 años? Para mí eso no computaba esa idea. Entonces, bueno, yo lo convencí de que mantuviéramos esa compañía abierta. Este, Pienso yo, ¿no? Esa es la historia que yo recuerdo. Yo recuerdo que le dije, no, vale, ¿por qué te vas? No, manténla abierta. Seguimos ahí, yo te ayudo, yo sigo escribiendo música. Yo lo tomé como una opción para aprender, ¿no? El oficio, ¿no? De la música, eh, de, para medios, ¿no? Para cine, para televisión. Yo nunca había ni me imaginaba cómo se hacía eso. Entonces, él fue mi mentor oficial. Él me abrigó en su compañía, me enseñó su forma de hacer, su forma de ver las cosas. Yo aprendí mucho de su gusto musical, su gusto armónico. Claro, porque tenía que ser las cosas que yo hacía no las podía hacer muy a mi manera. Tenía que todavía sonar lo más parecido a Chuchito, porque la gente a las compañías que le trabajábamos, ellos no sabían que yo escribía la música. Ellos, o sea, Chuchito era el que ponía su nombre, ¿no? Entonces,
Eso fue muy, muy bonito, ¿no? Porque yo tuve que realmente aprender y a llegar a un nivel que más o menos pareciera, ¿no? Y en ese proceso aprendí una cantidad de cosas. Y Chuchito tenía también en una época otro socio que también se transformó en mi mentor extraoficial, que fue Alberto Naranjo. Y Alberto me invitó a ser parte del Trabuco venezolano. A pesar de que ya yo venía tocando música latinoamericana con Soledad Bravo, yo nunca había tocado el material afrocubano, afrolatino, de la manera como lo toqué con Alberto, con esa profundidad con esa autenticidad, ¿no? Y bueno, Alberto también me enseñó una cantidad de cosas increíbles. ¿Qué sucede? Que yo tenía apenas, en 1987, yo tendría 23 años. Y ya yo estaba al frente de esta compañía y haciendo mucho dinero. Recuerda que eso es la época antes de todo esto que vivimos ahora. Entonces, Sí, había mucho dinero circulando. Era una época en que la producción de jingles era diario. Nosotros grabábamos jingles diarios, hasta 2 y 3 diarios. Era una cantidad de dinero absurda. Y eh, cuando eso vino a la ciudad, a Caracas, Jeff Berlin vino a tocar unos conciertos. Y vinieron varios artistas de afuera, americanos, que tocaban sus conciertos de jazz y empleaban a músicos locales. Entonces a mí me emplearon varios de ellos. Thomas Chapin fue uno de esos, un saxofonista increíble que ya falleció. Eddie Bird, Nat Adderley, toda esa gente pasaron por ahí y me empleaba a mí como pianista. Fue Jeff Berlin y nos conocimos y surge la idea de hacer un disco producido por Jack Brownstein con arreglos de Chuchito Zanoja, un disco para Thomas Chapin y invitando a Jeff Berlin. Que fue un disco muy bonito que nunca salió. De esas cosas que tú dices, ¿por qué no salió? Nunca me enteré por qué no salió, pero bueno, fue de esas. La vida mía tiene muchas de estas historias, de cosas de las que me siento muy, 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 muy contento y muy orgulloso de compartir y que nunca terminan solidificándose. Y bueno, pero creé el contacto con Jeff, porque Jeff me dijo, ¿no? Inmediatamente me dijo, tú tienes que venirte a los Estados Unidos, tienes que venirte a estudiar, a profundizar más, vas a estar en un ambiente donde todos los días vas a sentir el reto, que era lo que no tenía en ese momento. En ese momento, como te digo, tenía 23 años, estaba ganando mucho dinero, no había ningún tipo de desafío para mí, de verdad. Y no lo trato de decir el- desde el punto de vista de arrogancia, ¿no? Sino que en ese momento, cuando uno gana mucho dinero, uno piensa que ya no hay más nada que hacer. Es una trampa, ¿no? claro. Y Jeff realmente me batuqueó al piso, ¿no? Inmediatamente Chuchito agarró el cue, agarró la onda y también comenzó la campaña. Me dijo, mira, Mauro, tú te tienes que ir, te tienes que ir. Entonces, en 1987 yo me vine a buscar los sitios donde yo podría hacer lo que quería hacer, que era un poquito de todo. Yo nunca me he identificado con ser jazzista. A mí me gusta utilizar elementos de jazz, pero a mí me gusta hacer otras cosas. Siempre estoy cambiando de estilos. Entonces quería estar en un sitio donde pudiera tener acceso a todo eso. Entonces las posibilidades que me planteé fueron Miami, Nueva York y Los Ángeles. Hice un viaje de reconocimiento. Miami, me encantaba la cátedra de Miami porque estaba enseñando un profesor que se llama Vince Mayo, que, o sea, yo moría por estudiar con ese señor. Pero
era muy cara y no me ofrecían ayuda financiera. En Nueva York también fuimos, y yo vine con otro muchacho que se llama, bueno, también un músico que se llama Pedro Stache, que es una luminaria hoy en día. Fue mi compañero de viaje, los dos queríamos venir, ¿no? Y entonces Nueva York también. Nueva York es una ciudad que ofrece una cantidad inmensa de cosas, pero es una ciudad muy abrumadora. No me sentí identificado, aparte que los inviernos son demasiado brutales. Y me recordé de que Jeff me dijo, Los Ángeles tienes de todo, tienes jazz, tienes eso, y tienes la vida de estudio en Los Ángeles era muy movida. La vida de la música de película, de los jingles, que eso todo me interesaba. Pensé que Los Ángeles era el sitio donde más este, posibilidades tendría de hacer todo esto. Y no, bueno, me vine a Los Ángeles, busqué la escuela donde quería estudiar, este, y fui a donde Jeff, estuve donde Jeff, bla, bla, bla. Ven, y regresé a Caracas, hice más dinero por un par de años más, y con ese dinero me vine. Y bueno, esto, ya en los Estados Unidos, en Los Ángeles específicamente, tuvo la oportunidad, o ha tenido la oportunidad, porque sigue allí, de estar funcionando en diferentes estilos, del jazz, el rock, la salsa, bueno, ya nos nombró, pero también ha tenido esa oportunidad de estar con los grandes. Bueno, ha grabado también discos con Arturo Sandoval, hoy ha tocado con John Patitucci, en fin, sí, hasta Tito Puente, del Rey del Timbal, han sido parte de su catálogo musical, ¿no? Mm. Entre muchos otros, ¿no? Por hablar de algunos latinos y algunos los norteamericanos, Bill Evans, que también tengo Sí. entendido estuvo con ellos. Este, ¿qué, qué le han dejado cada uno de ellos en su carrera como persona, como artista? ¿Qué considera usted que diga, bueno, con tal artista tuve la oportunidad de explorar algo que no lo había hecho anteriormente en la música? ¿Tiene Ujú. alguna anécdota al respecto? Algo que nos pudiera compartir? Tengo, tengo muchas. Tengo muchas Seguro, y, seguro. y te prometo que algún día eso saldrá en un libro. Yo las voy recopilando porque a mí me pasan muchas cosas muy bonitas y me pasan cosas muy surreales y muy cómicas, ¿no? Entonces yo las voy anotando porque de verdad que, así como hace Pedrito López tiene ahorita, ha estado escribiendo una cantidad de anécdotas musicales que son comiquísimas. Y muchas de ellas yo estaba presente y son correctas, son reales. A mí aquí me han pasado cosas muy bonitas y cosas muy cómicas, muy surreales. Y yo las voy anotando y algún día van a salir, no sé, escribiré algo o haré alguna, algo en el internet narrando esa parte de esas cosas. Pero para ser un poquito más formal, por el lado de la entrevista, este, No, vale, adelante. te puedo decir que no, realmente yo todavía, tengo el corazón de estudiante, toda la vida he tenido el corazón de estudiante. Y ha sido la patada en el trasero más sana que me he podido proporcionar yo fue venirme acá a los Estados Unidos, a Los Ángeles, porque en Los Ángeles yo he aprendido a ponerme en mi sitio. Cada día, yo, cada día es una oportunidad para yo ponerme en mi sitio, para ponerme en mi sitio. Este, la cantidad de talento, la cantidad de cómo se maneja el negocio, las cosas que se pueden aprender todos los días acá son interminables. Claro que ya todo ha cambiado. Estamos hablando de eso fue a finales de los 80. Ya estamos en el 2021. Ya todo eso forma parte del día a día por la globalización. Ahorita una persona en cualquier lado del mundo puede tener acceso a todas estas experiencias que yo tuve, ¿no? La cosa ya las tuve en persona. Entonces,
Ah, con cada uno de esos artistas que yo he trabajado, sin excepción, yo siempre lo he tomado como una opción de mejorar, de aprender algo nuevo. Y eso no quiere decir que yo caiga en aquella trampa, en aquella vieja jugarreta que hacen muchos, es que agarran los trabajos sin estar listos, ¿no? Sin saber si lo pueden hacer, nada más que para aprender haciéndolo después. No, o sea, uno tiene que estar seguro de que uno puede hacer el trabajo bien, pero dentro de eso hay un margen de cosas que yo sé que puedo aprender, que yo puedo aprender. Eh, eh, por darte un par de ejemplos, ¿no? Arturo Sandoval, que lo mencionas, es un caso bien interesante, porque Arturo es una persona que viene de un lado, por un lado tiene el lado virtuoso, por otro lado tiene el lado del jazzista, del músico espontáneo, pero por otro lado también tiene el lado del showman. Arturo es un showman, él presenta un show. Los conciertos de Arturo Sandoval no son un recital de jazz, es un show de jazz. Entonces todo eso implica una dinámica a la que yo cuando comencé a tocar con él tenía una visión bastante romántica de la cosa. Yo quería tocar jazz y tal. E inmediatamente nos hizo abrir los ojos. Muchachos, esto no es, aquí no estamos descubriendo el agua tibia. Esto es un show. Entonces, como un show, uno tiene que proporcionar una cosa, un acto consistente todas las noches. Sea lo que eso signifique. Entonces, ahí uno empieza a pensar, uno comienza a pensar, oye, ¿cómo? O sea, el jazz implica tomar riesgos. Pero si tú quieres hacer una cosa consistente todas las noches, no puedes tomar riesgos, porque hay noches que van a ser mejores que otras. Entonces, Arturo plantea eso de una manera muy efectiva. Y fue algo que yo tuve que aprender a los trancazos. Realmente, había veces que yo estaba tocando y yo entraba en este mundo de explorando algo que yo pensaba que era interesante. Y a veces uno pierde el contexto de donde uno está trabajando. Y yo me ponía en una onda bien, bien abstracta dentro de mis pensamientos. Y Arturo venía desde el otro lado de la tarima, venía y se me acercaba al oído y me decía, ¿qué estás haciendo? O sea, me decía, recuerda que es un show, es un show. Entonces, como que me traía de vuelta a tierra, ¿no? Entonces, era un balance bien, bien interesante entre algo espontáneo, algo virtuoso. Siempre tenía que ser la onda virtuosa. Él decía, mira, la gente no está aquí pagando por verlo uno. La gente quiere algo impresionante. Entonces, él tiene esa cosa bien de ese virtuosismo pirotécnico, ¿no? Y Sí, la consistencia. Pero fíjate tú, por otro lado, años después, hice una gira con un músico que se llama Robbie Robertson, que era uno de los músicos fundador de un grupo musical que se llamaba The Band. The Band era de la estructura, la sección rítmica que tocaba con Bob Dylan. Y tenía bueno, esa sensibilidad más rock, folk. Eh, Cuando yo tomé esa gira, mucha gente me decía, wow, vas a tocar con Robbie Robertson. O sea, porque yo ni conocía, te lo juro. Yo venía a escuchar puro jazz. Pero me dijeron que era importante que tomara ese trabajo, ¿no? No, tiene que tomarlo. Entonces yo lo tomé sin saber de qué se trataba. Y me decía, wow, vas a tocar con Robert Robertson. Y siempre me decían, oye, pero te vas a fastidiar. Te vas a fastidiar porque la música de Robert Robertson no tiene solos, no tiene improvisaciones, no tiene armonía complicada.
es armonía muy música country, no country, pero el elemento ese folk. Él hacía evocaba mucho su, su herencia de nativo americano, ¿no? Él es descendiente de tribus aquí americanas, autóctonas. Entonces, eh, yo decía, wow, yo estoy seguro que cuando me mandaron la música, inmediatamente dije, yo tengo que hacer esto, porque era algo que nunca había hecho, que era primero aprenderme un show de arriba abajo, absolutamente de memoria, eh, pero aprender a hacer el mapeo MIDI de todo un show a partir de un teclado master, eso yo nunca lo había hecho. Am, Trabajo de programación, yo tenía que realmente programar los sonidos que yo fuera a tocar, que sean exactos a los sonidos del disco. Entonces, yo lo aprendí, lo tomé ese trabajo como una sesión de programación, para aprender a programar todas mis máquinas de una buena vez, porque hay veces que uno se compra las máquinas y no les mete mano. A través de ese show es que realmente aprendí yo a programar mis máquinas. Entonces siempre se aprende algo. Y es importante estas reflexiones que hace, y bueno, me parece interesante cuando habla de que siempre está dispuesto a aprender. Y es una de las cosas que debemos tener todos, sobre todo ahora mismo, que en esta globalización, como bien lo decía, y para los jóvenes, que muchas veces pensamos bueno, que ya existe una producción y ya llegaste, ¿no? O que te falta menos de lo que, pero resulta que siempre estás aprendiendo. Y en ese aprender de cada día que estuvo con tantos maestros, con tantos artistas de diferentes estilos y exigencias, porque características muy particulares, usted ha sido nominado y bueno, ya ha sido premiado con una serie de premios, valga la redundancia, de gran renombre, como los Grammy, por ejemplo. Ha estado en los Grammy o ha tenido ese privilegio de tener nominaciones en diferentes estilos, como bien lo dice. Igualmente, ese trabajo que usted señala, el de estudiar siempre, pero usted también enseña todo lo que ha aprendido en la vida, ya como ya nos faculty en diferentes universidades de educación. Esa experiencia como formador, como educador, nos puede, ya para ir un poco y cerrando este conversatorio, nos puede conversar un poco de esta experiencia como educador, de estas reflexiones como educador, sobre todo para las nuevas generaciones. Wow, bueno. El, eh, la, la actividad como docente es algo que yo la hago con un entusiasmo real. De la misma manera que me encanta cocinar con un entusiasmo real. Ahora, yo no sé si soy buen cocinero, pero lo hago con un entusiasmo increíble. Lo mismo es con la docencia. Yo no sé si yo soy un excelente profesor, pero lo hago con mucho entusiasmo, con mucho amor, porque por la misma razón que te cuento, ¿no? De que yo nunca tuve esa oportunidad de tener una guía que me dijera, mira, vamos a hacer esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, practica esto. Fíjate en tal concepto, tal. Yo nunca tuve a nadie así. Yo todo eso tuve que obtenerlo de diferentes personas. Y yo iba y le preguntaba a Chuchito, mira, ¿cómo es eso que tú haces ahí? Entonces, me decía, bueno, más o menos así. Y después Alberto Naranjo, oye Alberto, oye, ¿cómo es esos voices que tú le haces en la sección de metales? Bueno, mira, eso yo utilizo tal cosa. Pero es yo quedé con esa hambre de tener un profesor, una guía desde la A hasta la Z que me dijera, mira, vamos a comenzar desde aquí y ya tú ves que cuando terminemos vas a saber todo. Más o menos que es la experiencia clásica del conservatorio. Cuando uno entra a un conservatorio, tú tienes el mismo profesor toda la vida.
Entonces yo tenía esa hambre de tener ese profesor que te guía, que te agarra de la mano y te lleva por todo. Eh, y bueno, por eso es que lo hago, porque me gusta compartir las cosas que sé, las cosas que yo hago, me gusta compartirlas y presentárselas a mis estudiantes no absolutamente masticadas ni digeridas. Me gusta, como dice el dicho, yo los pongo donde pueden encontrar. Yo les digo dónde pueden encontrar. Entonces yo les digo la semilla del concepto. Mira, este es el concepto tal. Te voy a dar cómo se utiliza Una pastilla. Sí, claro, un concepto, un bloque de conocimiento. Y de ahí para adelante, yo espero que ustedes hagan sus derivaciones personales, porque esta música es una experiencia de una historia personal. Aquí, lastimosamente, el jazz se ha convertido en una repetición, y lo que te digo, de la gente que repite las cosas que se aprende. Yo nunca he podido hacer eso, pero si uno ve cada oportunidad de tocar como una oportunidad de decir quién uno es, de dónde uno viene, todas esas experiencias musicales que uno ha tenido, todo eso tiene que salir en la tocada de cada quien. Todas las noches de tascas, que yo toqué en 100.000 tascas, todo eso tiene que salir en la tocada de uno. Todos los conciertos de rock and roll, todo eso tiene que salir. Todo, las noches de Juan Sebastián Bach, todas las La serenata. las serenatas, sí, los rondallas, todo eso tiene que salir, los aguinaldos, la salida a cantar aguinaldo con los vecinos, cuando se hacía, ¿no? Cuando yo era chiquito. Yo soy de familia llanera, entonces todos los contrapunteos, todas las fiestas que están en mi ADN, ¿no? En mi memoria, todo eso tiene que salir. Entonces, cuando uno aprende un concepto, el concepto no dicta un orden específico, el concepto lo que dicta es una sensibilidad, un sonido específico, un sonido general al cual uno le puede adherir nuestra sensibilidad específica, de nuestro ADN, de nuestra vivencia. Entonces, eso es lo que yo espero de mis estudiantes. Y por eso lo hago, porque me interesa mucho. Pero al mismo tiempo no paro de aprender ni de querer aprender. Ah, y lo cómico es que, por ejemplo, fíjate, mi esposa es una músico brasilera, ¿no? Ella es pianista y es cantante y hizo mucho trabajo de investigación también de estilos pocos conocidos brasileños, ¿no? Y se ha ido y hace sus investigaciones y cosas. Eh, y hay veces que estamos tocando un material que es archiconocido, o que uno piensa que uno conoce muy bien, y ella todavía me corrige, me dice, no, no, oye, porque estás tocando, eso no es la sensibilidad. La sensibilidad tiene que irte más por este lado, o tienes que hacer este tipo de lenguaje con notas octavadas. Entonces, cada día es una oportunidad de aprender algo diferente y hay que mantenerse con los oídos bien abiertos.
Bueno, estos últimos años, después que sacamos el proyecto con mi esposa, que tuvo que captó la atención de los Grammys, hice un proyecto más que también fue nominado, que fue el proyecto de Elemental, que fue un trío que hice con Jimmy Haslett y Jimmy Brantley. Y después de ese proyecto hice otro proyecto más que salió justamente cuando la pandemia cerró todo. En marzo del año pasado salió el disco y salió, pero no salió. Entonces ese proyecto quedó en el aire, quedó así como no vendió ni dejó de vender. Y es una de las cosas que que quisiera poder retomar tan pronto abran las cosas, porque es un proyecto muy bonito que hice con un guitarrista brasilero. El proyecto se llama Esencia, y es música original con la sensibilidad brasileña, pero tocada en dúo, piano y guitarra, un poquito al estilo y como tributo a esos discos emblemáticos de César Camargo con Elio Delmiro, o de Gilson Peranceta con Sebastián Topayós. Entonces queríamos hacer algo bien bonito, así íntimo. Y eso, tan pronto se abran los mercados, quiero retomar eso, va a ser aunque sea una pequeña gira con eso. Y he estado asociado con una banda que se llama Protocol, que es de Simon Phillips, que es una banda de rock progresivo, para cambiar un poco para otro lado. Así son los tiros míos, un tiro para allá y otro. Entonces es una banda de rock progresivo, con ciertos elementos de jazz, que es increíble. Y hablando de retos, de desafíos, es uno de los desafíos más grandes para mí, porque es un lenguaje muy fuerte, que implica una cantidad de un lenguaje al cual realmente no trabajo mucho con ese lenguaje, que es el lenguaje de las métricas amalgamadas y ese tipo de cosas, ¿no? Métricas complejas, y es algo que Simon Phillips hace extremadamente bien. Entonces, bueno, lo estoy haciendo de nuevo, como un reto personal, y también por la parte de la programación, por la parte de cómo solear en jazz. Después que uno solea con Simon Phillips en 21x16 o 13x16, ya después cuando uno va a tocar la chica de Ipanema en Bossa Nova, ya como tomarse un vaso. Agradecidos de verdad una vez más al maestro Osmalo Ruiz, gran músico venezolano que residente en Los Ángeles nos representa dignamente y bueno, está dando de qué hablar de nuestra música latinoamericana y del jazz. Gracias, maestro. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti. Se cuidan mucho, ¿ok?